Muy buenas tardes. Es un gusto y una alegría poder ver a cada uno de ustedes en este tiempo. Recordamos que estamos empezando una nueva serie de sermones basada en la carta de Pablo a los Gálatas que se llama Justificados por la Fe. Y lleva su nombre debido a un texto base, el texto clave que sería el hilo conductor de todo el libro de Gálatas, que es Gálatas 2, versículo 16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos que este pasaje nos habla acerca de lo fundamental que es Cristo la salvación, la fe y la gracia. Y también vamos a ver durante el libro, a través del libro de Gálatas, lo importante que es las escrituras y que dar solamente a Dios la gloria. Son los 5 puntos de la fe reformada, lo que se escribe como los 5 puntos de que habla acerca de la salvación. Solamente a Dios la gloria, solo a través de Cristo, solamente la escritura, solo la fe y solo la gracia. Que lo vimos en una serie el año pasado. Hoy día estamos comenzando en la segunda parte del capítulo 1 de Gálatas, en que vamos a describir 2 aspectos. Uno, vemos que en la primera parte del capítulo 1 habla acerca de que no hay otro evangelio, como lo vimos la semana pasada, y esta semana vamos a ver cuál es el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar recordando que vemos que el énfasis de la carta de Pablo a la iglesia las iglesias de Galacia era un énfasis de urgencia. Recordemos un ejemplo, que lo que mencionaba yo la semana pasada, era que en el sector salud, cuando alguien va a urgencia y usted está esperando quizá ahí en la sala de espera, vienen, o sea, evalúan su caso y hay casos que pasan antes que usted. Y yo dice, ¿pero por qué? ¿Por qué ellos pasaron antes? Porque llevo 20 minutos aquí sentado, 30 minutos, 1 hora sentado y aún no me atienden. Bueno, eso se debe a que en urgencia se evalúa con niveles de urgencia y de gravedad y de riesgo vital. Entonces hay riesgo vital del 1 al 5, por así decirlo, que es lo que se llama el triage. En este caso, si vemos este contexto en que está viendo la iglesia de Galacia, Pablo evaluó a la iglesia de Galacia en el triage en nivel número 1, o sea, en el primer nivel de urgencia. Tanto así que de inmediato, en cuanto saluda, comienza a administrar la solución del Evangelio y a compartir el Evangelio desde el saludo incluso. Vemos que Pablo dice: estoy maravillado, en el versículo 6 del capítulo 1, que tan pronto se han escapado, se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No es que haya otro Evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces el punto es que es tan urgente lo que está trabajando Pablo acá, que dice, ¿sabes qué? Está el Evangelio, pero hay algunos que han introducido elementos extraños al Evangelio y lo han combinado y han mostrado otro Evangelio. No es que haya otro Evangelio, sino que simplemente el ser humano tiende a crearse sus propios evangelios. Aquí vamos a ver después el contraste del versículo 11 al 24 en lo que es el evangelio según Dios y el evangelio según los hombres. Porque eso es lo que intenta retratar Pablo en este aspecto. Recuerden que el versículo 1 de Gálatas, del capítulo 1, dice: Pablo, apóstol. Aquí viene el paréntesis que une la discusión, que dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces hay un contraste acá: el evangelio revelado por Cristo y el evangelio de los hombres. Hay un autor, R.C. Sproul, que dice en su propuesta en un libro, señala que todos somos teólogos. Y efectivamente, todos somos teólogos, porque aun cuando no todos tenemos formación académica, formal en teología, todos tenemos alguna idea acerca de Dios. Todos tenemos alguna idea acerca de quién es Él, ya sea a través de la escritura o a través de otros conocimientos, pero todos, de alguna forma, todo ser humano es un teólogo en sí, de manera informal, obviamente. Pero, aun cuando eso es verdad, también yo agregaría que todos tenemos un evangelio.
Así como todos somos teólogos, también todos tenemos un evangelio. Cada ser humano se cuenta una buena noticia y se cree una buena noticia y predica una buena noticia y comparte una buena noticia y abraza y vive por una buena noticia. El punto es que muchas veces esa buena noticia no proviene de Dios, sino que proviene de razonamientos humanos. Y aquí voy a empezar a hacer el contraste entre el evangelio de Cristo y el evangelio de los hombres. Aquí Pablo dice, en el versículo 11, dice, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Hay un contraste ahí. No es por hombre, sino que es por Cristo. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vemos acá que hay un contraste. El contraste es el evangelio de Dios es a través de la revelación de Jesucristo y no por carne ni sangre. Esta frase es una frase muy particular. Carne y sangre significa por sabiduría humana. ¿Se recuerdan cuando Pedro está frente a Jesús y los discípulos, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y responden, bueno, algunos dicen que eres Elías, que uno de los profetas, y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro responde, le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el que ha venido a salvarnos. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne. O sea, no es un conocimiento de tradición humana, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces nos damos cuenta que el Evangelio de Dios es por revelación y no es por sabiduría humana. Uno no alcanza a llegar a la salvación simplemente por tener una inteligencia acorde para alcanzar el cielo. Uno no llega por razonamiento humano, no lleva por líneas filosóficas ni lógicas, sino que llega porque Dios le ha placido revelarse, mostrarse. Entonces, cuando decimos revelación, a veces parece que fuera algo místico. Y revelar significa, aun cuando es poderosamente espiritual y algo del Señor, significa mostrarse. O sea, por revelación de Jesucristo. O sea, Cristo quiere mostrarse al ser humano. Y aquí yo recuerdo la historia, y puedo recordar la historia de cómo Pablo conoció al Señor. ¿Se recuerdan que Pablo era aquel que estaba persiguiendo a la iglesia duramente? Pablo era aquel que arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba para que puedan ser apedreados. De hecho, Esteban mismo, el primer mártir de la era cristiana, él fue, o sea, Pablo estaba siendo testigo de lo que había pasado con Esteban. O sea, Pablo lo que hacía era perseguir a la iglesia. Y cuando iba Pablo buscando la persecución de la iglesia, camino a Damasco, el Señor sale al encuentro de Pablo. Y Pablo oye una voz potente y Pablo cae al suelo. ¿Y qué pasa con ese momento que dice, el Señor le dice, Pablo, Pablo? Y el Señor le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Una pregunta interesante. ¿Quién eres, Señor? Pablo se postra y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces vemos que en la voluntad de Pablo era perseguir a la iglesia, pero la voluntad de Dios era alcanzar a ese que perseguía a la iglesia para hacerlo un predicador de sus buenas nuevas y de las buenas noticias del Evangelio. Entonces vemos que el contraste es que Pablo se esforzaba por ser alguien que tenía la sana doctrina. Él buscaba en celo, buscaba apedrear y perseguir a los que no eran parte del judaísmo. Y según él introducían doctrinas extrañas a la palabra del Señor. Pero cuando a Dios le plugo o le plació, se puede decir de ambas formas, le plugo mostrarse a Pablo, Pablo entiende quién es el Señor. Vemos entonces acá que Pablo se enfrenta con el Señor, pero porque el Señor le sale al encuentro de Pablo.
No es que Pablo andaba buscando a Dios, no es que Pablo estaba buscando ser reconciliado con él, sino que es el mismo Señor quien se acerca a Pablo, aun cuando era enemigo de él y perseguía a su iglesia. Pablo, Dios en su hace misericordia, se acerca a él y lo salva. Entonces vemos que ustedes pueden ver esta escena en Hechos 9, cuando Saulo aún respira amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y de hecho pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco a ver si encontraba allí hombres y mujeres que seguían este camino, el camino del Señor, y traerlos presos a Jerusalén. Y cuando iba por el camino entonces, aconteció que llegaba a Damasco, viene ese resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y le comento lo que le dije antes: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le agrega: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces vemos que hay dos preguntas que hace Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús se revela, él dice: yo soy Jesús. Él se revela, él sale al encuentro, Jesús sale al encuentro de Pablo, y por consiguiente hay una respuesta de Pablo que es: ¿qué quieres que yo haga? Y ahí vemos una señal de arrepentimiento y de fe y de obediencia. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces vemos ahí que Pablo está siendo transformado por el Señor. Y ese Pablo dice: yo les predico este evangelio que no es por voluntad mía, no es que yo lo anduve buscando, no es por obra de hombre, es por obra del Espíritu Santo. Dice que esto no lo aprendió de ninguna persona, sino por revelación de Jesucristo. Y después continúa, dice: porque ya saben ustedes acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se dan cuenta acá? Aquí Pablo está recordando que él hacía gala y se honraba a sí mismo, decía: yo era uno de los mejores, era uno de los que tenía más celo, mi conducta era intachable dentro de los judíos. Y aquí recuerdo el pasaje de Filipenses, en que Pablo habla acerca de los galardones que tenía en cuanto a la fe judía. Y aquí Pablo dice claramente que él fue llamado por el Señor, y después continúa el texto, que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar, mostrar, dar a conocer a su Hijo, el que estaba oculto para los ojos de Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. Y aquí vemos una serie de elementos muy importantes, porque dice: pero agradó a Dios. O sea, fue la voluntad de Dios, no fue mi voluntad, fue la voluntad soberana y llena de gracia de Dios que me llamó. Pero dice otra cosa muy importante, que dice que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, dice que lo santificó para una tarea. Y esto sale en muchas oportunidades antes en el Antiguo Testamento. En el libro de Jeremías, por ejemplo, habla acerca de que el profeta fue apartado desde el vientre de su madre para predicar el Evangelio a las naciones. Entonces vemos acá que hay un orden de salvación. Si bien es cierto, Pablo perseguía a la iglesia, pero Dios desde antes de su vientre, incluso en otra perspectiva que es mucho más anterior, que dice: desde la eternidad eligió a Pablo, lo aparta desde el vientre, y luego de que pasa un tiempo, aun cuando persigue a la iglesia, Dios lo llama por su gracia. Y gracia es un don inmerecido. ¿Y Dios qué hace? Revela a su Hijo. ¿Para qué? Para que anuncie el Evangelio a todas las naciones y a los gentiles. Entonces vemos acá que Pablo lo que está diciendo es que el Evangelio es revelación,
es mostrarse, es que Cristo se muestra a los perdidos. Y aquí recuerdo un pasaje de 2 Corintios 4, que dice lo siguiente, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia humana, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aquí dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está escondido, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos que hay dos tipos de personas en este sentido. Gente que está ciega y no ve la luz de Cristo, y gente que está sana en su corazón y puede ver la gloria de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? ¿Que alguno era mejor que otro? ¿Que alguno hizo más mérito, más esfuerzo? No, la gracia de Dios. La gracia de Dios que hace que resplandezca la luz del Evangelio y Cristo pueda ser visto como glorioso, como deseable, como el deseado de nuestro corazón. Sabemos que el Evangelio produce una vista a los ciegos y además nos guía a ver la gloria de nuestro Señor. ¿Y cuál es el contraste entonces? Que la religiosidad humana no muestra a Cristo, sino que oculta a Cristo, esconde a Cristo detrás de los ritos, detrás de las tradiciones, detrás de su enseñanza, oculta a Cristo, esconde a Cristo. Pero en el Evangelio muestra la luz de Cristo y uno dice, wow, este es el Señor Todopoderoso. Entonces vemos que un contraste que hay acá es que a Dios le agradó elegir a Pablo, que Dios aparta a Pablo y lo llama por su gracia para mostrar a Cristo. Y uno dice, wow, ¿y esto aplica para todos? Esto aplica exactamente para todos los que Dios elige para ser sus hijos. Y eso lo puede uno ver claramente en Romanos 8. En Romanos 8, cuando el Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Han escuchado ese pasaje? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí habla la palabra llamado. Pero además aquí abre la explicación, no solamente de los que son llamados, sino que explica quiénes son los llamados. Dice, porque a los que antes conoció, Dios conoce a los suyos de antemano, de antes que nosotros naciéramos incluso, porque los que antes conoció, también los predestinó. Fíjense el orden, los conoce, los elige por gracia, no es que lo elige porque iban a ser salvos o voy a ser bueno, cosas buenas para decir, wow, este se merece la salvación, sino que aún sabiendo nuestra condición y sabiendo que nosotros íbamos a rechazarlo, Él conoce, nos predestina para ser hechos a la imagen de Cristo, para que sea primogénito entre muchos, y después dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Romanos 8:30. Y a estos que llamó, también justificó por medio de la fe y por la gracia. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Vemos lo que se llama el orden de salvación. No parte en mi búsqueda, no parte en mi esfuerzo, no parte en mi deseo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si llegamos a amar a Dios nosotros, es porque Él nos amó primero. Si nosotros vamos, es porque Él nos ha llamado. Si nosotros lo buscamos, porque Él se ha mostrado en nuestras vidas. Entonces vemos aquí que Pablo había sido regenerado en su corazón. Su corazón había sido abierto al Evangelio. Había visto la luz de Cristo y cuando escuchó el mensaje del Evangelio, respondió. Dijo, tú eres Cristo. Ok, ¿qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente responde. No se queda ahí diciendo, ¿sabes qué? Déjame pensar un poquito. Tú sabes que soy joven todavía o tengo otros proyectos en mi vida. No, inmediatamente dice, Señor, ¿quién eres? Ok, eres Jesús,
¿A quién yo persigo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Rápidamente, Pablo responde en fe, en arrepentimiento y en obediencia. Y dice que ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, y aquí adelante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pero ¿saben qué? Vemos que Pablo recibe esta revelación, pero esa revelación no está ajena y no es distinta a lo que enseña la Escritura. Aquí no es una revelación particular. Todo lo que Pablo vivió y recibió del Señor era conforme a la Escritura. Ninguna revelación está en contra de la palabra de Dios. Por tanto, hay que entender clarito de que Pablo creía un evangelio, y ese evangelio era de Cristo, revelado por la obra del Espíritu Santo, y estaba conforme a las Escrituras. ¿Cómo sabemos esto? Por el mismo Pablo. El mismo Pablo, cuando habla en Corintios 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Muy parecido a lo que dice en Gálatas 1:11, que dice: les hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí. ¿Se dan cuenta que es muy parecido? Y aquí Pablo dice que el evangelio anunciado por él, dice que es conforme a su palabra. Después dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos. Si crees, eres salvo. Si retienes la palabra, eres salvo. Y si no, creíste en vano. Porque primeramente, os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y que, mira, muy importante, conforme a las Escrituras. No es que Pablo inventó este evangelio, era conforme a las Escrituras. Solamente la Escritura le da autoridad a la enseñanza de Pablo. Y fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y después qué dice? Conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Pero vemos que aquí que el mensaje de Pablo era por revelación del Espíritu Santo, mostraba a Cristo, pero era conforme a la Escritura. Ahí nos recordamos que Jesús decía que el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad, y la verdad es Cristo. Y el Espíritu Santo fue quien inspiró la Escritura, por tanto no puede ir separado Cristo de la Escritura, ni Espíritu Santo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de la palabra de Cristo. Nadie puede decir lo siguiente, como en algunos contextos se dice: a mí no me interesa mucho la palabra, yo vivo por el Espíritu. ¿Qué es eso? Si el Espíritu mismo fue quien inspiró las Escrituras. Y Jesús dijo: escudriñad la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio acerca de mí. En ella tenéis vida eterna, en ella tenéis salvación. Por tanto, Cristo, Espíritu Santo y Escritura van de las manos. Una vida llena de Cristo es una vida llena del Espíritu Santo, y viceversa. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de la palabra. Por tanto, no podemos separar. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos ser llenos de la Escritura. Como dice Pablo también en otra carta, dice que hablar conforme a la Escritura, con salmos e himnos espirituales, cantar la Escritura, vivir la Escritura, compartir la Escritura unos con otros, que abunde la palabra en sobremanera en nuestros corazones. Entonces vemos acá que Pablo está diciendo que su evangelio está conforme a la Escritura. Él no es una variación de él, no es que le puso el talento y se inspiró y dijo: voy a cambiar esto, voy a hacer un poquito mejor. No, el evangelio es conforme a la Escritura. Pero además dice, si uno ve el capítulo 2 de Gálatas, que tanto Pedro, tanto Juan, tanto Jacobo, que eran columnas de la iglesia, eran apóstoles del Señor, quienes vivieron con el Señor, ellos tres incluso, que eran autoridad de la iglesia, dijeron: Pablo, estamos de acuerdo completamente. No había una diferencia ahí, no había una desunión, había unanimidad. Por tanto, muchas veces vamos a encontrar de que
La Biblia produce unidad. Y cuando hay desunión, vemos que probablemente puede que sea una herejía lo que estoy creyendo. Entonces, a veces decimos, da lo mismo la historia de la iglesia, da lo mismo lo que creyeron otros, importa lo que yo creo, lo que yo puedo interpretar. Dijo, oye, cuidado, cuidado, porque el Espíritu Santo dice que debes tener la Biblia como regla de fe y conducta. Y en segundo lugar, tenemos que ser sabios y cuidadosos y decir, ¿sabes qué? Hay otros que ya lucharon por esto. Hay otros que ya saben lo que es verdad y mentira. Hay historias de la iglesia que dicen, ¿sabes qué? Mira, este fue el error y la herejía por los siglos. Entonces, no caigamos en ese error de decir como si fuéramos nosotros los que tenemos que inventar cada vez la doctrina. La doctrina ya está dada en la Biblia y a través del testimonio de la iglesia por los siglos. Vemos que hay una herencia de una fe reformada, una fe que nos guía a Cristo, que exalta a Dios, que es por la Escritura, que es por fe y por gracia. Y eso es lo que Pablo estaba postulando acá. Le decía, ¿saben qué? No anexen otras enseñanzas al Evangelio. La vez pasada les comentaba que las falsas doctrinas muchas veces se anexan al Evangelio. ¿Cuál parásito? ¿Cuál parásito? En un hospedador. Y se unen y lo que hace esa relación es que absorbe la vida del Evangelio y la vida del creyente. Por eso que Pablo decía, esto es urgente de tratar. Aquí hay un parásito legalista. Y les quiero advertir, hay parásito por el lado del legalismo y también por el libertinaje. Por el lado de la libertad sin reglas, por el lado de tener reglas estrictas fuera del Evangelio. O sea, hay dos tipos entonces de parásitos que se unen al Evangelio y se muestran como si fuera el Evangelio. Y claro, obviamente que el diablo va a querer engañar usando los mismos conceptos incluso. Entonces quiero destacar de que hay un Evangelio, el de Cristo, que es Dios envía a su Hijo unigénito para salvar a pecadores que están muertos en su delito y pecado, y que por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en su obra, son salvos para tener comunión con Él y para disfrutar de Él plenamente. Ese es el Evangelio. Y aquí ustedes ven que hay 5 puntos. Dios, condición humana, vemos que está Cristo, fe, y vemos que está el don, la salvación. Esos 5 puntos, claro, usted los ve y dice, sí, yo los creo. El problema es que si tú le comentas esto a otra persona, probablemente te va a decir, si tiene un lenguaje religioso, va a decir, sí, yo creo lo mismo que tú. Pero anda a preguntarle en qué tipo de Dios crees. Anda a preguntarle quién es Cristo para ellos. O pregúntale qué es la fe. Pregúntale cuál es la salvación que ellos tienen. Cuál es el máximo don que pueden recibir. O cómo pueden alcanzar la salvación. Ahí está la gran diferencia. Porque Dios, para algunos, es decir, no, o sea, es que todo es Dios. La energía es Dios. Todo lo que vemos es Dios. Tú eres Dios, yo soy Dios, la Pachamama es Dios. ¿Eso es lo que estamos predicando? No. Estamos hablando de que Dios es el creador del universo, que es nuestro Señor y nuestro Rey, pero además que se relaciona con el ser humano. Hay diferencia entre creación y criatura. Cuando hablamos acerca de Jesucristo, algunos dicen, bueno, Jesucristo, yo creo en él, es importante. Le dicen el loco de arriba, el flaco de arriba, o bien fue un buen hombre, un buen maestro, pero no, Jesús es Dios, hombre. Dios, hombre, que murió por nuestros pecados para salvarnos. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Eso dijo Jesús acerca de sí mismo. Entonces, no da lo mismo usar o sea, lo que piensan detrás de esos conceptos. Porque está la idea de Dios, está la idea de Cristo muchas veces, está la idea de salvación por fe. El problema es que se entienden mal los conceptos. E incluso en teología más neopentecostales, en que se habla acerca de la teología de la prosperidad, hablan los mismos conceptos, dicen Dios vino al mundo a salvarnos por Cristo, por medio de la fe en Él, por gracia te pueden decir incluso, dicen para que seas rico, famoso y exitoso aquí en la tierra. Terrible, porque si se cae el último punto, se cae todo lo anterior. Porque si uno dice el máximo que uno puede recibir es bienes terrenales,
Entonces el valor incomparable de gloria no es Cristo mismo, entonces. Entonces quiero que podamos entender de que siempre vamos a tener un evangelio, una buena noticia que nos contamos, una forma de querer salvarnos, pero no siempre nuestra vida cotidiana va a ser acorde a la Escritura. Y ahora usted me dirá, pero los que no son creyentes no tienen una idea acerca de Dios, no tienen idea acerca de salvación. Digo, sí, es verdad, pero aquí yo veo que hay una salvación secular, por así decirlo, que uno puede traducirlo salvación en el mundo religioso, en el mundo secular es autorrealización. La salvación va por la autorrealización. Pero ambas posturas, la autosalvación y la autorrealización, buscan la autojustificación y la autoglorificación. Entonces vemos que el tema de la salvación se da en el lenguaje religioso y también en el lenguaje secular. Entonces vemos ahora que el Señor nos dice en su palabra que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio sino el de Cristo. Y vemos que Pablo, terminando con el versículo 23 y 24, dice, la gente me miraba y veía que yo predicaba el evangelio y decían de mí, aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí, porque habían visto la gloria de Dios y la obra de Dios transformando el corazón de alguien que estaba lejos, que persigue a la iglesia y que después es transformado por él para predicar su palabra, y que había sido alcanzada por la gracia de Dios y por la obra de Cristo en la cruz y por la obra del Espíritu Santo renovando el corazón. ¿Y qué hacía la gente? Glorificaba a Dios por la obra que veía en Pablo. Pero la única forma que podemos glorificar a Dios es a través de esta forma. El problema es que nosotros siempre tendemos a añadirle algo al Evangelio. Tendemos a añadirle algo a las Escrituras. Y queremos incluso, con lenguaje evangélico o lenguaje bíblico, queremos aparentar que estamos predicando el Evangelio. Y aquí quiero hacer alusión al tema de contingencia nacional. Ustedes saben que hay un tema de plebiscito en unas semanas más. Y yo no quiero hablar aquí acerca de posturas políticas en sí mismas, en cuanto a qué votar y cómo votar, pero sí quiero apuntar al corazón. Quiero recordarles que nuestra esperanza de salvación o de autorrealización está solo en el Evangelio de Jesucristo. ¿Se recuerdan? Si pones algo más aparte de Cristo, estamos atentando contra su Evangelio. Debemos cuidarnos de abrazar esperanzas, consuelos, gozos o paz en lo que no es el Evangelio de Jesucristo. Su Evangelio es el único digno de ser predicado, amado y abrazado. No quisiera, porque la Biblia nos enseña que no quisiera que peleáramos en las redes sociales, por ejemplo, de mi postura y mi otra postura. Ustedes, si tienen redes sociales, han visto quizás los debates y los memes y la respuesta y contraargumento de un lado y otro. ¿Sabes qué? Debemos cuidar nuestro corazón, de abrazar esperanzas, de abrazar consuelos, de abrazar el gozo o paz en lo que no es el Evangelio de Jesucristo. Su Evangelio es el único digno de ser predicado, amado y abrazado. Nuestra misión entonces es anunciar este glorioso Evangelio a todas las naciones. No perdamos la oportunidad de predicar el Evangelio a todas las naciones. Toma los conceptos, toma las ideas, toma la desesperanza, toma la desilusión y guíelos hacia Cristo. Exalta a Cristo, lo que hemos recibido por gracia, por medio de la fe, conforme a la Escritura, para honor de su gloriosa gracia. Entonces, no perdamos el tiempo predicando otros evangelios, sino que vivamos por el único evangelio que es digno de ser predicado, que Cristo es el Señor. Entonces, quiero recordarle ahora, para ir cerrando este sermón, recordarle lo que está en el versículo 6 del capítulo 1. Estoy maravillado, perplejo, preocupado, de que tan pronto, si escucharon el Evangelio, tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. Que eso no nos pase, que eso no me pase, que eso no te pase. ¿Sabes por qué? Porque no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio
de Cristo. Lo que queremos hacer es predicar su evangelio. Y si anunciamos otro evangelio, se sea anatema, dice. Como antes hemos dicho, antes bien, ahora lo repito, si alguno les predica evangelio diferente del que había recibido, sea anatema. Pues, ¿buscamos el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Pues si todavía agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. No somos siervos de Cristo, ministros de reconciliación, para anunciar las virtudes que nos llamó de las tinieblas, porque nos veíamos a su luz admirable, para que podamos gozarnos de Él. Entonces la pregunta que quiero poner en sus corazones: ¿estoy viendo la gloria de Cristo a través del Evangelio? Y cuando digo la gloria de Cristo es cuando estoy viendo lo deseable que es Él, lo necesario que es Él para mi vida, y eso solamente puedo verlo cuando veo la gloria de Dios, la santidad de Dios, la majestad de Dios que es grande, que es temible, que es glorioso, y veo mi condición, que es pecador, que es débil, que se cae, que se cansa, y mi corazón, cuando ve eso, y ve que hay pecado en mi vida, y ve que Dios es majestuoso y santo, digo, necesito de la gracia de Cristo para poder estar en comunión con Él. Entonces la pregunta que nos debemos hacer: ¿estoy viendo esto cada día? ¿Estoy siendo asombrado por la gloria de Dios y veo mi condición humana y corro a los pies de Cristo día a día? Punto importante. Y segundo punto, estoy añadiendo esperanzas, gozos, consuelos, ilusiones que no son del Evangelio al Evangelio de Cristo. Lo estoy juntando. ¿De qué debo renunciar? ¿A qué debo desechar para poder disfrutar del gozo de gloria que tenemos en Cristo? Y en tercer punto, ¿estoy compartiendo esto a otros? ¿O estoy perdiendo el tiempo compartiendo otros evangelios o sucedáneos del evangelio en vez del potente y glorioso evangelio de Cristo? Ojo, que si predicamos cualquier otra idea, de cualquier otra ideología religiosa, política, social, económica, y no mostramos a Cristo, estamos ocultando a Cristo. Cuando mostramos el evangelio, estamos mostrando su gloria, que Él sea el glorioso, que Él sea el que nos guíe siempre al arrepentimiento y el que podamos darle gloria por los siglos de los siglos. Voy a terminar con una doxología que está en Romanos 16, al final del libro romano, que dice: al que puede confirmaros, según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación, dice, del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado a ustedes, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque reconocemos que fuera de ti no hay quien salve. Fuera de ti no hay salvación. Fuera de ti no hay esperanza. Fuera de ti no hay gozo pleno. Y queremos pedirte que día a día podamos enfrentarnos a tu evangelio y hacer vivo tu evangelio. Que podamos mirar tu gloria, mirar nuestra bajeza y correr a los pies de Cristo en fe y arrepentimiento y preguntarte cada día: Señor, ¿qué quieres que haga? En fe y arrepentimiento. A veces hay que obedecer, a veces hay que dejar, a veces hay que renunciar a cosas. Aquí estamos, Señor, para preguntarte qué quieres que hagamos. Y además queremos pedirte que, como amamos tu evangelio, que nuestro corazón sea tan agradecido, tan lleno de gozo y tan maravillado que esté, que podamos predicar tu evangelio a toda criatura, para que otros puedan conocer la gloria de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.